Y ahí está, recording in progress. Bueno, bienvenidas a todas. Bienvenidas a un nuevo Pin Day que tenemos todos los meses. Tenemos estas super llamadas tratando pues temas interesantes que nos gustan, ¿no? O que nos gustaría tratar o que nos gustaría que pudiéramos hablar. Por eso siempre tenemos un buzón de sugerencias al cual tú puedes escribir y decir, oye, pues podríamos hablar de tal cosa. Y aquí nos preparamos el tema y echamos una charleta pues, de media hora y de poder compartir con todas. Laura ha dicho que cualquier pregunta que tengáis se lo preguntáis a la oradora. Bueno, que sean fáciles, por favor, ¿eh? Sobre todo fáciles. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema que a mí me parece importantísimo en todo este proyecto que tenemos entre manos del cuidado personal y que el cuidado personal y el bienestar no solamente, ya sabemos, pues por un beauty y otro beauty, sobre todo pues a lo mejor para las chicas más nuevas, que no solamente es un tema de báscula, no es un tema solamente físico, sino del cómo tú te encuentras y trabajar esa parte no solamente física, sino también esa parte de empoderamiento y de qué pensamientos tienes durante el día, las distintas situaciones que todas podemos tener, que nos pasan miles de cosas durante el día, pues el cómo solventarlas mejor, ¿no? Cómo ponerte siempre de parte de la solución y no tanto de parte del problema, porque hay cosas que ya sabemos que no nos gustan, pero bueno, ahí están, van a pasar y la cosa es cómo afrontarlas y cómo mejorarlas. Y entonces el tema del que vamos a hablar hoy, que es el autoconcepto, es un tema muy importante porque es la base de todo. Es la base es el principio del cambio, ¿sabes? Es como decir, desde dónde parto y a dónde quiero llegar a ser. Entonces, yo escuché una vez que uno es como es hasta que decide dejar de serlo. Y esa es la parte fundamental que vamos a tratar hoy. El que yo soy como soy, pero llega un momento que dices, decido dejar de ser pues, de la forma que uno sea. Entonces, yo me voy a poner como ejemplo en algún momento, pues porque yo era de una determinada manera y como vamos a ver en la llamada de hoy, no solamente te va a tocar, o sea, no vas a decidir, ¿no? El cambiar porque sí, sino porque realmente te merezca la pena el cambio. O sea, eso es lo más importante, que te merezca la pena si te va a ser útil ser de una manera diferente a la que eres ahora. Yo antes era muy tímida, me costaba muchísimo hacer todo, era muy inflexible con los cambios, mucho, me costaba, o sea, yo tenía una resistencia al cambio interesante y al final mmm, te das cuenta de que cambiar eso no es sencillo porque cuesta, ¿vale? Pero sí que es verdad que ¿te merece la pena ser más extrovertida? Pues probablemente sí. ¿Te merece la pena ser menos tímida, que te dé menos vergüenza todo, tener más confianza en ti misma, tener mejor comunicación, tener, bueno, pues todas esas cosas que hacen que la Ruth de hace 10 años no hubiese hablado en público y que hoy en día pues, pueda dar, por ejemplo, pues una charla entre amigas, ¿vale? Entonces, ese es el punto en el de te va a merecer la pena y para eso hay que marcarse objetivos de cómo uno quiere ser. Y de todo esto vamos a hablar hoy. Así que nos metemos en materia. ¿Estáis preparadas? Una de las cosas que yo quiero mejorar, de que lo tengo en mente y vamos a ver cómo se hace todo esto, es que yo quiero hacer un pin day, por ejemplo, con presentaciones, de esas presentaciones tan chulas que hace Ewa, esas presentaciones tan chulas que hace Laura, con sus diapositivas, con sus cosas, y yo como no estoy todavía en ese punto, pues yo voy a dar la otra, más que nada porque así estáis también más atentas, no hay fotos para ver ni fotos para leer, pero es verdad que queda mucho más chulo y hace una guía muy chula. Entonces yo tengo aquí mis diapositivas, así que vamos al lío. Y me pongo mis gafas de saber más. Así parece que sé más del tema. Venga. Bueno, lo primero hay que saber qué es el autoconcepto. ¿De acuerdo? Hay muchas que pensamos a lo mejor que, o lo primero que se nos viene a la cabeza es que el autoconcepto tiene que ver con la autoestima, ¿no? Que tú tienes la autoestima alta, tienes o no la tienes, y sí que va relacionado, pero no es solamente eso.
es un tema de básicamente tres conceptos unidos entre sí que están interrelacionados. Uno es el autoideal, ¿vale? Que es la persona que te gustaría ser, cómo te quieres ver, qué personalidad te gustaría tener, cómo quieres verte físicamente. Eso es el autoideal, ¿vale? El segundo concepto es la autoimagen, que es cómo tú te percibes ahora mismo con lo que tú ves ahora y cómo te sientes, cómo te percibes. Esa es la autoimagen. Y en último lugar, el concepto del amor propio, que es cuánto tú te quieres. ¿Vale? Y esas tres cosas son el autoconcepto. Entonces, el autoideal es la parte fundamental y es el origen para que empecemos a cambiarlo, porque no solamente vamos a hablar de qué es el autoconcepto, sino de cómo cambiarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas hay que hacer o qué técnicas o qué dices, vale, yo me gustaría ser de tal manera o de tal otra, o me gustaría verme de tal manera o de tal otra, pero sí que cómo lo hago, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, el autoideal, que es la persona en la que te gustaría convertirte, es la parte fundamental de todo y es el origen de todo, ¿vale? Es gente a la que admiras, que pueden ser conocidos o no, ¿vale? Puede ser desde deportistas de élite, actores, científicos, escritores, hombres o mujeres. eh, es como el modelo interno, ¿vale? ¿Qué es lo que te gustaría? Entonces, lo que a día de hoy eres es la suma de los hombres y de las mujeres de las cuales te has rodeado durante toda tu vida. ¿Qué gente ha tenido influencia sobre ti? Posiblemente tus padres, posiblemente familiares, tíos, primos, abuelos, posiblemente, muy posiblemente, maestros, profesores, ¿vale? A lo mejor gente, en mi caso, por ejemplo, pues de los scouts, ¿no? Donde yo pasábamos mucho tiempo. Entonces, los valores que te transmiten, la forma de pensar, determinadas formas de hacer las cosas, todo eso es lo que tú eres ahora, ¿vale? Entonces, si hay alguien que ha hecho algo que a ti te parece admirable, algo que te llame la atención, o sea, algo que te gusta, que dices, jo, qué pasada esto, eh, de una forma subconsciente que ni siquiera te das cuenta, tu subconsciente lo copia, ¿vale? Entonces, copia esa parte para hacerla tuya y lo hace de forma totalmente inconsciente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacerlo consciente, o sea, provocarlo. O sea, ser conscientes de a quién copiamos y sobre todo por qué lo copiamos y para qué, ¿vale? Muchas preguntas aquí, ¿eh? En esta primera, en esta primera parte. Entonces, como hemos comentado, pues eso, ya sea en el deporte, sea personalidad, sea en el trabajo, compañeros de trabajo, a ti te pueden inspirar infinidad de personas. En el beauty, por ejemplo, hay muchas chicas que inspiran, o sea, todas, o sea, siempre hay algo que dices, jo, Marimar tiene no sé qué, y Egua no sé cuántas, y Silvia no sé cuántas, y Verónica no sé, ¿sabes? Y es como quedarte, joder, es que es súper guay, porque te quedas con la mejor parte de todas, ¿sabes? Y te haces un auto yo, ¿sabes? De cosas de todas. En este caso, pues del beauty, pero cualquier persona que te inspire, vamos a hacer que de esa forma inconsciente que tú lo haces tuyo, vamos a hacerlo de forma consciente. Entonces, hay una diferencia entre la imagen de cómo tú te ves ahora y el amor propio, ¿vale? Que es cuánto tú te quieres. Y existe una diferencia entre tu autoimagen, el cómo tú te percibes, y tu autoideal, que es, esto parece un trabalenguas, poco ahí, pero es así. Y, o sea, entre la autoimagen, que es como tú te ves, y el autoideal, que es como a ti te gustaría ser. Entonces, la distancia que hay entre los dos, o sea, cómo de cerca o de lejos ves el cómo dices, a mí me gustaría, yo qué sé, convertirme en un cocinero de éxito, ¿no? Entonces, yo miro y digo, venga, pues yo me fijo en Carlos Arguiñano o en Ferran Adrià y me fijo y digo, guau, qué pasada esta pareja. Yo ahí, ¿sabes? Y me gustaría y me gustaría. Y entonces dices, esa distancia que hay entre lo que tú, con tu nivel de cocina, tienes ahora, que ya te digo yo que estoy entre un 3 entre pues del 1 al 10 pues puedo tener un 3 o un 2 a lo que ellos hacen, para mí hay una distancia
enorme. Hay otra gente que dice, ostras, no, yo ya cocino bastante bien, porque se me da bien, porque tengo aptitudes, pues porque me gusta, porque disfruto con la cocina, y entonces la distancia es más corta, ¿vale? Hay menos distancia. Entonces, las personas que tienen menos distancia entre su autoimagen y el autoideal son las que más amor propio tienen. Entonces, aunque ahora, por eso tiene todo relación, entonces, aunque ahora a lo mejor de lo que tú quieres, de ese autoideal, te quede lejos, que sepas que trabajándolo te puedes ir acercando y te sorprenderás de cómo si tú lo trabajas y estás enfocado en eso, resulta que de aquí a 2 años dices, wow, qué pasada, si soy una crack y gano el día del ingrediente todos los jueves, o sea, esto es una caña, ¿sabes? O sea, es esa cosa. Así que el punto de partida para el cambio es el cambio del autoconcepto, de lo que tú, de estas tres cosas. Entonces, punto número 1, ¿cómo hacemos este cambio? Cogemos un cuaderno y escribimos cómo te gustaría ser, qué peso te gustaría tener, qué alimentación te gustaría llevar, qué deporte te gustaría hacer de forma habitual, qué personalidad te gustaría tener, qué habilidades te gustaría desarrollar para poder llegar a eso que tú quieres. Bueno, todo eso lo escribes y trabajándolo, pues luego lo puedes, dices, esto es lo que tengo a día de hoy y dentro de 6 meses le echas un vistacillo y dentro de un año le echas un vistacillo y vas viendo cómo tú vas consiguiendo y cómo has mejorado todas esas cosas que hacen que te acerquen a la persona que tú quieres ser. Entonces, puedes nombrar, por ejemplo, a 3 hombres o mujeres que para ti serían un modelo a seguir. Pueden ser conocidos o desconocidos, como ya he comentado antes, y qué es lo que te gusta de ellos. Y para ello debes definir lo más preciso que puedas cómo te gustaría verte, ¿vale? Hay que definirlo con claridad. Y cuanto más precisa seas, mejor. Entonces, para hacer esto, hay como unas etapas para poder conseguir estas cosas. Una vez que tú tienes el listado de cómo te gustaría ser en distintos ámbitos de la vida, eh, pues a lo mejor que te gustaría ser, hacer o tener, ¿vale? Pues hay distintas etapas para poder llegar a ello. Y entonces tenemos una etapa inicial que consiste en cambiar el autoconcepto, que es cambiar tu mentalidad. Y eso es el que más trabajo lleva, porque todas tenemos unas creencias limitantes, todas tenemos, o sea, venimos ya con no venimos con el disco duro en blanco. Entonces hay que hacer un reset. Y para cambiar la mente, pues eso no es de la noche a la mañana. Entonces, para ello, el cambio no solamente debe ser apetecible, sino que te apetezca, sino que realmente sea necesario, ¿vale? Que digas, si yo hago esto, en qué me va a ser útil? ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, que a mí me daba pánico hablar en público, yo creo que como al 90% del universo, de toda la población mundial, ese pánico a hablar en público que te pones malísimo solo de pensarlo, yo creo que la gente prefiere morirse a hablar en público. O sea, es una cosa potente. Entonces, para poder llegar a hacer eso, tienes que hacer ciertos cambios. Y para hacer esos cambios hay que salir de la zona de confort. Y si no sales de la zona de confort, o sea, si quieres crecer como persona, desarrollarte como persona, desarrollar nuevas habilidades, tienes que salir de esa zona de confort. Y salir de la zona de confort, pues no es sencillo, pues porque se está, como su nombre indica, pues está confortable, estás a gusto, estás ahí a gustico en tu zona, entonces no te apetece salir. Y esta es la parte más costosa, pero te digo yo que no es imposible. ¿Y por qué no es imposible? Por lo de antes, porque te pones metas y porque esas metas merecen la pena. Y el esfuerzo que tú vayas a hacer por realizar esos cambios te van a merecer la pena. Y por eso dices, me lanzo a la piscina y voy, ¿vale? Entonces, la primera etapa es la etapa inicial, que es cambiar el autoconcepto. La segunda etapa es pensar en el ideal que podría ser, ¿vale? ¿Qué es lo, o sea, qué es lo que, en qué te quieres convertir? ¿Vale?
Si quieres ser, por ejemplo, sobresaliente en relaciones humanas, por ejemplo, ¿vale? Pues debes pensar que ya lo eres, que eres un crack de la comunicación, eres un crack de las relaciones, vamos, con todos los perfiles que te puedas encontrar y que con todos más o menos los llevas bien, ¿vale? Entonces, si eres, por ejemplo, una persona, todo lo contrario, eres una persona impaciente, irritable, ¿no? Que todo te... tal. Bueno, pues entonces empiezas por hacer cambios sencillos. ¿Qué es lo que a mí me resulta sencillo ahora que yo pueda repetirlo en el tiempo, ¿vale? Todos los días. ¿Qué es lo que a mí me resultaría sencillo? Por ejemplo, yo he empezado ahora con un cambio de autoconcepto, que además, fíjate, que es que ha salido justo aquí ahora el Pin Day, que vamos a hablar de esto, pero resulta que, ¿quién sabe que a mí llevar las uñas pintadas me da como "ñi", estas manías infundadas que tiene la gente? Pues yo tengo las mías, y una es llevar las uñas pintadas. Me da la sensación de que la uña no respira, me da como agobio y me da no sé qué. Pues mira, me he pintado las uñas, no solamente me las he pintado, sí que no me las he puesto de porcelana porque me las muerdo y entonces he dicho, hay que cambiar estas manos, pero ya. Porque no quiero verme con esas manos. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con gente, porque hay veces que das oratoria, tal, y al final todo suma. Y chica, oye, que vas toda empoderada ahí con tus uñas pintadas, que es que me veo las manos que parece que no son mías, que parece que me han cambiado la mano entera. Es alucinante, sí, sí. Entonces, es empezar por cosas sencillas. ¿Qué es lo que es sencillo para ti hoy? ¿Vale? Que lo puedes ir haciendo diariamente. Y conforme lo vas haciendo diariamente, vas sumando otras cositas que te vayan siendo sencillas. No hacer todos los cambios de golpe. ¿De acuerdo? Entonces, empieza con cosas que te sacan de quicio. ¿Vale? Por ejemplo, a mí lo de las uñas. A mí es algo que me irrita. De hecho, estoy todo el día tiquití, 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 porque no me he acostumbrado. Me las puse ayer y estoy todo el rato ahí así. Y digo, a ver cuánto me duran las uñas. Es algo que sí, estoy ahí, ñi. Entonces, empiezas por algo sencillo, pero que sepas que te irrita un poco, ¿de acuerdo? Y entonces dices, ¿qué es lo que a mí me saca de quicio? Y te visualizas pensando en todo lo contrario. Soy una persona tranquila, soy una persona amable, tengo más paciencia, bueno, me he comido a Job, ¿vale? Tengo más paciencia que el santo Job y soy, vamos, es zen total y estoy que todo me va bien, ¿vale? Entonces, poco a poco, si tú estás enfocado en ser así, al final tu subconsciente lo graba y es como meterle al disco duro, meterle información nueva, ¿vale? Eh, Puedes también pensar en las personas, en lo que hemos comentado antes, de qué 5 personas o 3 personas, cómo te gustaría ser, ¿no? O cómo te tal. A mí, por ejemplo, una de esas personas es mi padre. Mi padre falleció hace ya 19 años y yo hay muchas veces que tengo, depende de qué situaciones, que a mí me sorprendo a mí misma diciendo, hostia, ¿qué haría mi padre en esta situación? Porque mi padre era siempre de parte de la solución. Ruth, no hay problema, todo se soluciona, todo menos la muerte tiene solución. Así que siéntate, analiza el problema y ya una vez que ya te has tragado a lo mejor el enfado del principio o el shock del principio, ya nos ponemos a buscar soluciones y tal. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que haría mi padre en esta situación? Y entonces eso ayuda también un montón, porque es como que tienes un referente y lo tienes ahí, ¿vale? Digo, o sea, cada una podemos tener, o sea, quiero decir, cada una tiene lo que le ayude, ¿vale? La persona que a lo mejor le venga a la mente. Luego pasaríamos a una tercera etapa, que es la de la visualización. Entonces, una vez que tú ya tienes, digamos, la lista, tienes ya claro qué es lo que quieres, empiezas a salir de tu zona de confort, empiezas a visualizar y lo que haces es crear imágenes mentales claras. Al principio cuesta mucho, luego resulta que visualizas y yo cuando empecé a visualizar me reía mucho con Laura porque yo decía, digo, yo solo visualizo en blanco y negro. Digo, uff.
digo, no veo colores. Y luego al final, con la práctica, porque esta es la clave, o sea, la repetición hace que al principio solo visualices, que al principio ni siquiera visualices porque se te va la mente para todos los lados. Luego visualizas en blanco y negro. Y luego de repente le digo a tía que ya visualizo en colores, ya veo, o sea, veo todo. Entonces, eso lo hace el estar practicando diariamente. Entonces, el subconsciente... Uy, no, no. Ustedes perdonen, que no puedo pegar. Tengo conectado el móvil al ordenador. Ustedes perdonen, problemas del director, ya está. Estamos en riguroso directo, no pasa nada. Cógele la llamada a ver si va a ser alguien importante. Venga, que voy, espera un momento. Vale, pues lo que decía, la tercera etapa que es visualizar, crear imágenes mentales claras y al subconsciente lo mueven las imágenes combinadas con emoción. Entonces, no solamente visualizar la imagen, sino qué emoción te genera a ti el visualizar lo que tú quieres, ¿no? Imagínate que es un ascenso en el trabajo o yo qué sé, o en el área familiar, pues las que tenéis hijos, pues cómo es la relación con tus hijos y tú lo visualizas ahí y tal, qué emoción te genera, o yo qué sé, el que te gustaría viajar por todo el mundo, pues que no solamente visualizas el sitio donde quieres ir, sino qué sentimiento te genera lo que estás visualizando. ¿De acuerdo? Y ahí es donde se monta toda esa vibración interna, que tú aumentas tu vibración y todo se queda, o sea, todo está en sintonía. ¿Vale? Entonces es importante esa visualización, pero con sentimiento, ¿de acuerdo? Las dos cosas. Entonces, la historia es que el subconsciente no diferencia entre si algo es real o no es real. Para el subconsciente todo es real, todo. Entonces, es la sencilla razón por la que hay veces que nos decimos que ojo con lo que dices, aunque sea en broma. O sea, el subconsciente no tiene sentido del humor, no lo pilla. Entonces, todo lo que tú dices, el subconsciente ¡pluc! Lo coge y lo coge como algo real y verdadero, ¿vale? Entonces, el tema, por ejemplo, de hablar en público, que es el ejemplo que he puesto antes, pues por seguir la misma tónica, si es algo que a ti te genera malestar, incomodidad, miedo incluso, luego, claro, del miedo despierta pues todos los sensores de tu cuerpo, ¿no? De repente empiezas a sudar por sitios que no habías sudado hace años, se te mueven las tripas, se te olvida cómo te llamas, bueno, como para dar la charla estás, ¿sabes? Entonces, el tema es imaginarte y visualizarte de que estás delante de un público hablando y que eres totalmente capaz de hacerlo y que además lo haces con seguridad y lo haces disfrutando. Y ves que la gente, cuando tú vas hablando, la gente va sintiendo con la cabeza y tal, o sea, hay como un feedback, o sea, tienes un público súper entregado, tú estás dando una oratoria alucinante y todo eso lo visualizas y qué sentimiento te genera. Y pongo el ejemplo de hablar en público, pero que puede ser cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Cualquiera de lo que queráis pensar. Al final, si lo imaginas con la suficiente intensidad y lo haces coges el hábito de hacerlo, por ejemplo, diariamente, pues el subconsciente al final lo registra como cierto. A la mira, fíjate, he dicho, lo registra como cierto y me salen aquí fuegos artificiales y todo. Qué pasada, ¿no? Es una fiesta. Así que esta visualización, esto te ayuda, bueno, ahí tienes las tres cuartas partes del camino, las tienes ya hechas, ¿vale? Eso está ya hecho. Y al final, cualquier miedo o cualquier cosa que haga que salgas de tu zona de confort, sabemos que va a costar, pero no hay otra forma de hacerlo o de superarlo que haciéndolo. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, si te da miedo, o sea, todo lo que hagas por primera vez te va a causar un poco, pues eso, ¿no? De miedo, de inseguridad. Bueno, pues hazlo con miedo. Hazlo con miedo, hazlo con inseguridad, hazlo, pero hazlo. Y cuantas más veces lo hagas, al final la práctica hace el maestro. Con lo cual, luego al final le vas pillando el tino, ¿sabes?
Yo cuando hice mi primera tortilla de patata, bueno, ¿para qué? Venga, veniros a cenar a casa, los amigos. Veniros a cenar a casa. Venga, pues yo hago la tortilla de patata, pero ¿sabes hacer tortillas de patata? Y yo, hombre, claro, digo, pues no había hecho ninguna, pero se lo había hecho a mi madre 1000 veces. ¿Qué pasa? Que yo había un paso de la tortilla de patata que nunca se lo vi hacer a mi madre. Yo llegaba al paso donde mi madre mezcla la patata con el huevo y lo echa a la sartén. Con lo cual, adivina qué pasa. Que el paso de freír la patata me lo salté. Yo cogí la patata cruda, la mezclé con el huevo, la eché a la sartén. La tortilla tenía una pinta maja, pero cuando nos la fuimos a comer, me dice, ¿pero tú has frito la patata antes? Y yo, pues digo, hay que freírla. O sea, y entonces al final, cuando todo es una tortilla y te equivocas, pero que la cosa no es que te equivoques y lo dejes ahí, es que te equivocas, aprendes y avanzas. Me equivoco, aprendo y avanzo. Me equivoco, aprendo y avanzo. Y como la tortilla de patata, pues con todas las cosas. Sí, sí, reíros, reíros, pero seguro que alguna habéis hecho también alguna de estas de la tortilla de patata o algo así, ¿eh? Y ves la Eva, sí, sí, sí. Cuarta etapa. Tenemos la cuarta etapa, que es las afirmaciones. También nos lo habéis escuchado un montón de veces. O seguro que en más de una ocasión a nosotras, o seguro que lo habéis escuchado en algún otro, por algún otro lado, ¿no? Las afirmaciones que son declaraciones potentes y en positivo. O sea, ¿sabéis cuando dicen hay palabras que las carga el diablo y hay palabras que son sanadoras? Porque las palabras tienen mucha fuerza, o sea, el poder de la palabra tiene muchísima fuerza. Entonces, las afirmaciones son las palabras más potentes que se pueden enunciar y están basadas en las 3 Ps. Entonces, eh, al final, lo que haces con las afirmaciones es que tú reprogramas tu mente, ¿vale? De manera subconsciente. Y puedes hacer afirmaciones de forma consciente, estando despierta, y las puedes decir solo pensando, o las puedes decir, las piensas y las dices en alto, o te las puedes poner durmiendo porque tu subconsciente está escuchando. Ojo con quedarse con la tele puesta dormida, porque tú a lo mejor estás tranquilamente que dices, oh, me pongo un documental para dormir, pero que está en la tele, ¿vale? Y estás viendo ahí a los egipcios o a, yo qué sé, o los dinosaurios, y de repente a las 2 de la mañana, el programa se acaba, y ¿qué aparecen a las 2 de la mañana? Los juegos del bingo, los horóscopos, la teletienda. Imagínate que te levantas por la mañana diciendo, ¿y yo por qué tengo tantas ganas de comprarme una freidora, tío? O un colchón de estos último modelo de... ¿No? Al final, el cerebro no duerme. El cerebro está tú. Y entonces, con depende de lo que escuchas, ¿vale? Pues no es lo mismo dormirte escuchando la teletienda que escuchando afirmaciones. Tu cerebro lo va a registrar, ¿vale? Entonces, las afirmaciones hemos dicho que están basadas en las 3 Ps y entonces una es que tienen que ser personales, ¿vale? Se tienen que hacer en primera persona. El hacerlo en primera persona, cuando dices yo soy o yo tengo o yo quiero, cuando tú pones el yo delante, el subconsciente enciende como una especie se activa, ¿sabes? Algo, porque dice, estate atento que esto es importante. Porque tú eres la única persona que puede decir yo soy o yo tengo, siempre. Entonces, es muy importante porque es la única persona que lo puede decir. Entonces, tienen que ser siempre en primera persona. La segunda es que tienen que ser positivas, ¿vale? La mente filtra la información y se queda con lo positivo. Lo negativo lo quita. Aunque parezca a veces lo contrario, el subconsciente se queda con lo positivo. Entonces, si por ejemplo, imagínate que fumas y quieres dejar de fumar. Y entonces dices, ya no fumo. Eso sería una afirmación, pero es una afirmación que no es positiva. Entonces habría que cambiar la forma de decirlo, que sería yo soy exfumadora o yo soy no fumadora. ¿Vale? Decirlo de esa manera. O sea, tiene que ser personal y tiene que ser positiva. Y tienen que estar en tiempo presente.
En tiempo presente porque es el poder de la hora, de que estás en el tiempo de ahora, en este momento. Y porque al cerebro le dices que ya lo tienes, porque lo hablas en forma presente, en el tiempo presente. Entonces, por ejemplo, me gustaría pesar 60 kilos. Pues la afirmación es peso 60 kilos, aunque peses 90, pero la afirmación es peso 60 kilos. O me gustaría ganar 3.000 euros al mes. No, gano 3.000 euros al mes. Y se dice como que ya lo tienes, como que ya es algo real para ti, que ya lo estás viviendo, ¿vale? Entonces, al final, la mente subconsciente es muy literal y no da lugar a error, no hay dobles interpretaciones. Por eso hay que hablarle en positivo, hay que hablarle en tiempo presente y hay que hablarle en forma personal porque no da lugar a ninguna otra cosa. La mente subconsciente es tal cual, literal, ¿vale? No coge los dobles sentidos, no entiende de bromas, no, eso no lo entiende. Ella solamente lo que le dices es real y punto. Entonces, si tú las afirmaciones las repites constantemente, incluso puedes reforzar tu sistema inmune. Esto está comprobado. Esto ya se sabe que es así. Si tú, por ejemplo, dices, te estás pillando, o sea, puedes incluso ahuyentar catarros, gripes, eh, incluso dolores articulares, ¿no? Si tú te repites de forma intensa y diaria, una y otra vez, y varias veces al día, y tú te repites, yo estoy sana, yo estoy fuerte, pero con sentimiento, yo estoy sana, estoy que me salgo, estoy fuerte, estoy a tope y tú te lo repites, es más probable que si te coges un catarrillo o que no te lo cojas o que incluso pase mucho más desapercibido. ¿Sabéis la gente que siempre a lo mejor está hablando de enfermedades es la que siempre está enferma? E incluso cuando no tiene, o sea, si en ese momento no están enfermos, al poco sí que lo están. Incluso desarrollan enfermedades que no son catarros, que desarrollan también otras enfermedades. Entonces, joder, igual que lo usamos para una manera, pues le damos la vuelta a la tortilla, friendo la patata, y lo llevamos al otro lado, ¿vale? Entonces, es estar atento al sentimiento, sobre todo es estar atentas al sentimiento que envuelve a la afirmación, ¿vale? Si además, esto ya vamos por pasos, tú puedes, o sea, tú te pones las afirmaciones. Si además, aparte, las imprimes en tarjetas, ¿vale? Las ves. No solamente te las dices mentalmente, sino que las ves. Si aparte de verlas en la tarjeta, las dices en alto, tiene, o sea, el poder de la afirmación se triplica, ¿vale? Es como darle la vuelta de tuerca a lo que está diciendo. Y luego, por último, es importantísimo también intentar que tus afirmaciones vayan en sintonía con las acciones, con tus acciones y con tus palabras diarias, que haya una coherencia, ¿vale? Porque si va todo en la misma sintonía, pues todo fluye mejor. No tienes como un viento en contra, ¿no? Que sopla, de que tú te emperras en tu, y luego resulta que lo que haces o lo que dices o los pensamientos que tienes anulan esa afirmación que estás haciendo. Y la verbalización, es lo que os comentaba, ¿no? Que si tú, aparte de pensar las afirmaciones, las dices en voz alta, verbalizar es hablar en voz alta. De lo que estás pensando, decirlo en voz alta. Entonces, las puedes decir en voz alta y bueno, ya si te pones delante de un espejo a decirlas, bueno, pues te puede pasar como a mí, que me sentía súper ridícula y entonces al principio era como que las decía porque digo, bueno, a mí me han dicho que esto funciona y no lo voy a cuestionar. Entonces, hay veces que como ya lo has leído en varios libros, lo has escuchado en varios audios, ya sabes que hay gente que lo hace y le funciona. Bueno, pues no lo cuestiones, te parezca ridículo o no. A mí yo me ponía delante del espejo y a mí me parecía, yo decía, madre mía, digo, qué ridículo. Entonces, claro, hazlo, si lo haces además delante del espejo, ¿no? Pues mejor estando sola.
Imagínate que estás en un baño público, ¿sabes? Y te pones ahí, me gusto, soy, yo soy, y estás ahí delante y claro, y la gente ahí saliendo como diciendo, "Bueno, esta está más loca, está más para allá que para acá". Entonces, sí, ayuda un montón lo de imprimir las tarjetas. Yo esta no la he hecho y me la he guardado y he dicho, esto hay que hacerlo, hay que imprimir las tarjetas. Tiene un poder. Así que eso, en el espejo de tu casa, estando sola, ¿vale? Y ahí con sentimiento, haciendo las afirmaciones, poniéndoles esa energía. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes repetir las afirmaciones eh, así, de esa forma tan intensa, ¿vale? Eh, durante un periodo de tiempo largo. Dice, ¿cómo de largo o cómo de corto? Pues dependiendo de cómo de cerca o de lejos estás de lo que tú quieres llegar a convertirte. Al final, cuando tú creas el hábito, forma parte ya de tu vida diaria. Y cuando ya le has pillado el hábito, te sorprendes que lo puedes hacer yendo por la calle, estando en casa, cuando te levantas, pero sobre todo si cuando te levantas y cuando te acuestas, tus afirmaciones. Sí, repetirlo hasta que se consigue. Hay una historia muy chula de unos indígenas, de una tribu indígena, que decían, vamos a ver a una tribu indígena que resulta que tienen la clave porque tienen un baile que hacen que llueva. Y decían, guau, pues vamos para allá. Total, Hoy que se había van. visto Herbalife y no me dormí. Empiezan a ver pues que quieren que llueva, empiezan a danzar, empiezan a hacer el baile de la lluvia y ¿hasta qué? Hasta que llueve. Entonces, la cosa no es que el baile haga que lluevan, es que bailan hasta que llueve. O sea, ¿hasta cuándo vas a repetir las afirmaciones? Pues el tiempo que haga falta, hasta que consigas lo que quieres. Si además tus acciones y tus palabras diarias van en sintonía con lo que tú estás afirmando, pues mejor que mejor. O sea, al final es todo, o sea, unas cosas potencian otras y todo te ayuda a avanzar, a que todo vaya más rápido. Y luego la quinta etapa es asumir el papel, ¿vale? Asumir el personaje. O sea, creértelo. ¿Sabéis los actores que cuando hay un actor que interpreta, hay dos tipos de método? Bueno, debe haber más metodologías, pero sobre todo hay dos. Están el que se aprende el papel y tal, y luego está el actor del método. El actor del método es el que, si tiene que hacer de vagabundo, el tío se pega 3 meses viviendo en la calle con vagabundos para sentir realmente qué es lo que siente una persona viviendo en la calle, pasando hambre, que si hace frío o llueve, pues está en la calle, que se tiene que buscar la vida para dormir en un sitio u en otro. Eso es un actor de método. Pues con las afirmaciones y con crear este autoconcepto es asumir el personaje. Entonces, todo empieza al final desde lo que tú piensas. Los pensamientos te crean un sentimiento. ¿Sabéis cuando tienes un pensamiento malo que se te pone como un poco aquí, así en el pecho, o se te pone así desde estómago, a cada una en un sitio, ¿no? Que te lo notas tú, o un nudo en la garganta, ¿vale? Porque el pensamiento que tienes, entonces, si ese pensamiento genera un sentimiento, ese sentimiento crea una acción porque tomas una decisión, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado desde dónde tú tomas las decisiones, porque es mejor tomar decisiones siempre desde el amor y desde la alegría que desde el miedo. Entonces, ese pensamiento te genera un sentimiento, el sentimiento una acción y la acción te genera un resultado. Al final, si queremos resultados diferentes, fijaos qué es lo que tenemos que cambiar. Si tú quieres resultados diferentes, lo que realmente tienes que cambiar no es la forma de actuar, que evidentemente sí, porque es una cadena, pero tienes que ir al origen de todo, que es lo que piensas, qué es lo que estás pensando. Por eso hay una frase que lo resume muy bien, que es que si quieres mejor tu calidad de vida, debes cambiar tu calidad de pensamientos. Debes estar atenta a qué es lo que piensas porque eso es lo que te hace luego actuar de una manera o de otra, según cómo te sientes. Como me siento bien, hago esto. Como me siento mal, pues no me apetece o no hago, ¿no? Y al final todos son decisiones. Así que si tenemos una buena calidad de pensamientos, tendremos también una mejor calidad de vida. Y
no sé, el ejemplo así que se me ocurre puede ser que, imagínate que tú estás sentado y estás ahí tan agustico, ¿sabes? Imagínate que hace frío, hace fresquito, hace frío en la calle o hace mucho calor y tú estás ahí a gusto, tumbado en el sofá con una peli y estás ahí a gusto. Y llega, yo qué sé, tu hermano, tu pareja, tu primo, ay, vamos a la calle y vamos a hacer no sé qué y podíamos ir a no sé dónde y tú como estás a gusto, que estás en tu zona de confort, pues no te quieres mover. Y dices, o sea, ahora... Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay veces que cuando al final te convencen y sales, por ejemplo, a andar, o yo qué sé, o ir a un museo, o ir al cine, o sea que al final te mueves de ese sofá que te abduce y te mueves, eso hace que también te sientas mejor y también tomes después buenas decisiones. Entonces, la cadena que hemos dicho de piensas, sientes, actúas y tienes un resultado, hay veces que para poder sentir necesitas actuar primero, porque si te quedas sentado en el salón de tu casa, en el sofá de tu casa todos los días, es una cuestión de estímulos. Te llegan menos estímulos, recibes menos estímulos y entonces te cuesta más actuar. Entonces hay veces que hay que invertir la rueda para poder empezar a sentir cosas diferentes. ¿Se me sigue o me he liado yo aquí yo sola conmigo misma? ¿Sí? Vale, guay. Entonces, esto se llama Juego Interno del Triunfo. Mola un montón el nombre. Cuando lo he leído digo, wow, Juego Interno del Triunfo, porque eso hace moverte, te genera una energía, un buen sentimiento y todo empieza a rodar mejor. Así que hay que hacer que, hay que, hacer que el subconsciente, o sea, que el subconsciente mande sobre el consciente. Eso es lo que hay que hacer. Claro, como el subconsciente es algo que tú no controlas porque es subconsciente, ¿cómo lo vamos a empezar a controlar? A través de las afirmaciones, ¿vale? Y entonces lo que haces es reprogramar tu mente y empezar a cambiar las creencias que tienes, pues cambiarlas por otras que te convienen más, simplemente para llegar a lo que quieres llegar. Al final, esto como curiosidad, nos hablamos a una orden de 1.500 palabras por minuto. Alucina, ¿eh? Nos hablamos diariamente a una velocidad de 1.500 palabras por minuto a nosotras mismas. Así que haz el favor de hablarte bien, porque si no, porque si no estamos jodidas, ¿vale? Así que no sé ni cuánto tiempo llevo hablando, no lo sé. Básicamente, esto es lo que os quería decir. O sea, fácil o difícil, no lo sé. Yo creo que independientemente de que creas que es fácil o que no lo es, en ambos casos vas a tener razón, ¿no? Como decía Henry Ford. Pero por el mismo precio, piensa que es fácil. Es realmente fácil hacer una lista de qué es lo que te gustaría ser, hacer y tener. Si, por ejemplo, te cuesta mucho hacer esa lista, haz la lista contraria, que es la que en un principio es la que me ayudó a mí. A mí me ayudó saber qué es lo que no quería, cómo no quería ser, qué es lo que no quería vivir, qué es lo que no, ¿sabes? Lo que no quieres en tu vida. Hay veces que esa lista ayuda más que la otra. Si la de cómo te gustaría ser la ves muy lejos porque tu autoideal está muy lejos de tu autoimagen y la ves muy lejos y no te empodera, sino que dices, ¡fu! Vaya tela la de trabajo que hay aquí, madre mía. Bueno, pues coge la lista de las cosas que no quieres. Dices, esto no lo quiero en mi vida. Esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Y a lo mejor esa lista te empodera más y te ayuda, te facilita el proceso del cambio. Y así es como una cambia el autoconcepto. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosilla? Bueno, os veo a todas ahí mañana
a tope con la lista. Estaba escribiendo en el chat que, por ejemplo, lo que es fácil y lo que es difícil para cada una, pues eso lo tiene que valorar cada una porque el autoconcepto lo tiene cada una donde lo tiene, ¿no? De hecho, el que algo lo veamos como fácil o no, depende sobre todo del autoconcepto que tenemos de nosotras mismas de yo puedo hacer esto o yo creo que tal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que me enseñaron hace muchos años, por si os ayuda, es el aprender bueno, el saber ciertas realidades y es que todo en la vida se aprende. Entonces, no es cuestión de si yo puedo hacerlo, porque es cuestión de si yo puedo aprenderlo. A mí me enseñaron a cambiar el puedo hacer o yo soy capaz de hacerlo por el capaz, si yo soy capaz de aprenderlo. Porque al final cuando lo aprendemos lo acabamos haciendo, ¿verdad? Como en cualquier trabajo que hemos tenido, estudios que hemos hecho y todo. Entonces, se aprende a comer mejor, se aprende a organizarse mejor el tiempo para meter ese deporte, se aprende a sacar partido a una misma de la imagen, del cabello, quizá del maquillaje, quizá de la moda, quizá de la forma de expresarnos. Entonces, al final, no digo que haya partes que sean más costosas en tiempo, pero que realmente es algo que uno se propone y si no se despista mucho con la vida, con los problemas, los retos y las cosas que nos requieren a veces demasiada atención, pues una realmente puede hacer esos cambios, ¿no? Entonces, realmente está más en juego el quitarnos de nuestro vocabulario el yo puedo hacerlo o yo no me veo haciéndolo, de decir, no, es que yo no me veo haciendo esto, sino de decir, estoy dispuesta a aprenderlo, porque yo creo que al ser ya todas mayores y adultas, yo creo que cada una tiene que decidir si le va a merecer la pena aprender esa nueva disciplina, ¿no? Porque el que a mí me guste algo mucho no quiere decir que le guste a otro. Lo que pasa es que también hay que conocer otras realidades. Quedarse en el limbo, quedarse en el medio, es más doloroso que el hacerlo en sí. Es decir, muchas veces dicen, jo, es que yo no tengo esa disciplina, es que yo no tengo ese coraje, es que yo no tengo esa fuerza, es que yo no tengo tal. Y ves a otras personas que parece que han nacido así, con esa disciplina, con ese coraje, con esa fortaleza, ¿no? Yo veo a gente entrenar, me río porque en Imparables tenemos a Simona, que cuando no está en CrossFit es tan padre y cuando no sé qué, o sea, una cosa de locos, ¿no? Entonces, hay a veces que tú puedes pensar, uy, yo no me veo con esa cosa y tal, ¿no? Entonces, la cuestión es que quieras lo que quieras, si te quedas en el medio, tú tienes que saber que sufrirás más. Es peor desear algo y ponerte un objetivo y estar todo el rato a medias por esa falta de disciplina que realmente hacerlo. Entonces, cuando veis a gente que tiene más disciplina, no es que haya nacido así, sino que ya ha estado en la parte del medio y ha elegido o bajo objetivos, o bajo objetivos, o voy a por ellos. Porque la del medio es la peor. El querer pero no hacer, el querer pero no hacer, y quiero pero no hago, porque al principio no, ¿no? Porque estás como contento, estás empoderado, pero llega un momento en que te minas la autoestima y llega un momento en que se te baja la energía y llega un momento en que es que no te ves bien y llega un momento... Entonces, el medio tenéis que saber que es el peor, el quedarse en medio en cualquier objetivo, a nivel de estudios, a nivel de idiomas, a nivel de deporte, a nivel de cambio físico, a cualquier nivel. Tú te quedas en medio y estás estudiando una oposición y estás que quieres pero no estudias. Y entonces ahí medio haces y ahí te presentas y no apruebas y entonces bajón, pero dices, no, que me presento otra vez y otra vez a medio gas. ¿Me explico? Que luego empezamos a echarle la culpa a todo, que si no he tenido tiempo, que es que si estoy trabajando y salgo cansada y que si tal, si cada una tiene sus circunstancias, si yo lo sé, pero que dicen que que el éxito es un camino que está pavimentado de razones y que el fracaso es un camino que está pavimentado de excusas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el equilibrio entre las excusas y las razones por las que vas a hacer las cosas, ¿sí? Porque todas las que estamos aquí estamos súper preparadas para poder hacer ese cambio físico. Y si hay alguien de aquí que quiere cambiar su autoimagen, que sepa que se lo firmamos todas las asesoras,
que se lo firmamos que realmente puede estar ahí. Pero tiene que haber una cosa. Una, no te quedes en el limbo demasiado tiempo, más que a días, ¿no? Del día de la semana, pues te quedas un día o dos. Y segundo, cuida con las excusas, ¿vale? Entonces, no buscamos la perfección, no buscamos estar al 100% siempre, eso no existe, eso también es otra realidad, no se puede estar siempre al 100%. Es una locura, eso es un desgaste y lo que queremos es vivir más años mejor. Pero sí que es verdad que uno tiene que dar pues, lo mejor de una misma en ese momento. No te quedes en medio, que es que crea mucho sufrimiento, ¿sí? Y al igual que alguien con un adolescente, por ejemplo, que dicen, te vamos a poner aparato, porque él te dice, jo, mamá, es que mira cómo tengo los dientes, que mira cómo tengo los dientes, mira cómo tengo los dientes. Y dices, vale, te vamos a poner aparato. Y él lo que quiere es tener los dientes bien, no sabe lo que significa tener aparato. Entonces, cuando llega el dentista y le dice, sí, efectivamente vamos a poner aparato, normalmente ¿cuánto tiempo te ponen el aparato para que te coloquen todos los dientes? 2 años. 2 años. Normalmente son 2 años. Luego depende la boca cada uno, pero son 2 años. Entonces, durante 2 años, la persona está de acuerdo en pagar el precio de revisiones que te atornillan, que te mueven los dientes, que hay varios días que duele, hay gente que dice no podía ni morder una magdalena. Entonces, la persona está dispuesta a pasar 2 años así porque conoce el resultado final y está dispuesta a pasar por esos 2 años vamos a llamarlo disciplina, pero cualquier persona que lleva aparato para tener los dientes bien, no creo que sea porque esa persona fuera disciplinada. ¿Me explico? Es porque tiene claro cómo le van a quedar los dientes y está dispuesto a pagar el precio. Pero si tú te quedas en medio, en el limbo, y le dices al dentista, ay, no me apretes hoy, no, ay, no, 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 no. Y entonces dices, me toca ir a revisión, pero no voy, me lo voy a saltar, porque es que hoy no puedo, tengo que ir a no sé dónde, me va fatal. Entonces, ¿por qué? Por miedo a ese dolor que te va a provocar el tal, ¿no? Imagínate, entonces, en vez de 2 años, ¿cuánto vas a estar? 5. 5, es decir, pues 4 años. Si a más excusas te pongas para no ir a esas revisiones, ¿cuánto tiempo tardan los dientes en arreglarse? Más tiempo. A más excusas te pones tú para no hacer ese deporte, para no comer lo que te toca, para no tener en la nevera lo que tal, para no hacer no sé qué, independientemente de cómo es tu vida, que a veces facilita las cosas y a veces no, pero aun con los retos de la vida, tú vas al dentista y pasas esa consulta, aunque ese día no te iba bien, aunque sabes que te va a hacer daño, aunque sabes que tal. ¿Por qué? Porque sabes que al final te van a quedar los dientes. Entonces, confía en tu proceso, confía en el proceso de cambio, confía en tu transformación. Y sobre todo tienes que tener claro qué es lo que quieres, cómo quieres el cuerpo, qué energía quieres tener, cómo te quieres sentir, cómo quieres lucir, busca fotos, cómo te quieres ver, porque lo vas a conseguir. Lo que no vas a hacer es crecer, ¿no? Si mides 1,60, pues no vas a crecer a 1,75, no tiene sentido. No En todos, serio, vaya. sí, se puede crecer, ¿no? No vamos a crecer. Sí, no, con tacones, vale, perdón, perdón. Sí que se puede crecer, lo rectifico. Aquí todo se puede, pues. Vale, pero realmente me explico. Es decir, es más importante. Hay gente que dice, yo no puedo conseguir esto porque yo no soy una persona disciplinada. Y yo te digo que aun sin ser una persona disciplinada o que pienses que no eres una persona disciplinada, no es la disciplina lo que te va a llevar al resultado final, sino que tengas claro que realmente lo quieres. Igual que puedes tener una sonrisa, unos dientes bonitos y sabes que vas al dentista, le pagas, porque te joda ahí todas las semanas, o sea, que te duela, le pagas para que al final te arregle los dientes. Por lo tanto, confía en tu proceso, mira a ver qué quieres y que no te desvíes por cualquier excusa de, ay, que te come esto porque es que tengo hambre, porque es que no sé qué. No es verdad, no es verdad. Tú confía en tu proceso final. Ten claro cómo te quieres ver, cómo te van a quedar esos pantalones, pruébatelos, eh, pruébate cosas, mírate. Y confía en ese proceso y sumérgete en ese proceso. Para eso intentamos en el beauty, pues el verlo.
pero que realmente nosotras sabemos que ese proceso va a ser así, ¿no? Entonces confía en ese proceso y celebra cada paso que vayas dando. Duele, ¿eh? Duele no comerse eso, duele no sé qué, pero merece la pena. Es decir, no hacemos dietas estrictas. Cuando tengas una cena, compensa el batido a mediodía. Ay, es que el batido a mediodía se me hace muy pesado. ¿Qué se te hace más pesado? ¿Los kilos que tienes o tomarte batido a mediodía? Porque solo hay dos opciones y hay que elegir. Sí, o sea, esto es verdad. Ay, es que yo quiero definir porque me quiero ver las carnes más pretas. Pero o ayer sí que fui a hacer deporte, mañana ya, bueno, ya veré. Entonces, al final, ¿qué es lo que quieres realmente? Pero si te quedas en el limbo de quiero pero no hago, eso duele, eso es más doloroso a medio y largo plazo que realmente hacer la disciplina final. Y te sientes tan bien, porque te digo una cosa, acuérdate de esta frase, cuando consigas el cuerpo que quieres tener, te vas a acordar de mí, de que te das cuenta de que no era el cuerpo lo que realmente te da felicidad, sino que realmente es el cómo te sientes contigo misma, ese orgullo que sientes de ti misma, de lo has conseguido, que te lo has propuesto, fíjate qué cambio, es brutal, parecía imposible y al final lo has conseguido. Y el orgullo que vas a sentir de ti misma, ese es el brillo que realmente más va a valer la pena más que la imagen en el espejo. Así que realmente esperamos que este Pin Day le saquéis fuego porque ha sido oro, gracias Ruth. O sea, ha sido una auténtica maravilla, todo lo que son las partes de cómo nos queremos ver, el ponerlo en tarjetitas, visualizarlo, busca fotos y sobre todo, cero excusas porque ahí están los resultados. Así que, chicas, despedir, un aplauso para nuestra superoradora que lo ha dado todo. Nos vamos viendo por el grupo, que descanséis y mañana a las 7 toca Diana y comenzamos, nos seguimos con nuestra transformación, ¿vale? Un besito a todas. Buenas noches a todas. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Adiós. Buenas chicas. noches. Hasta mañana. Gracias.